Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Oscar, a Ruth, a Celeste, a toda la gente de Ameca por la invitación a dictar este seminario. Es un privilegio, es un gran placer estar aquí hablando sobre este tema de el etiquetado frontal. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos los participantes que han aceptado la invitación a estar con nosotros el día de hoy. La charla, como dijo Celeste, se llama Advertir, Informar o Formar y es acerca del debate sobre etiquetado nutricional en el frente del empaque. Empiezo diciendo que el- los sellos de advertencia en el frente del empaque se abren paso en América Latina. Este modelo que estoy mostrando acá es el que aprobó México en días pasados, que cambió de un etiquetado informativo a uno de advertencia, mucho más riguroso, mucho más exigente, digamos así, que el anterior y con unos requisitos en términos de tiempo, etcétera, bueno, muchísimo más fuertes. Esta, esta estrategia de los sellos de advertencia hace parte de una estrategia más amplia dirigida a desincentivar el consumo de alimentos procesados por medio de la reducción como medio, perdón, para la reducción del aumento del sobrepeso y la obesidad. Esa estrategia está descrita en este documento que los autores de la estrategia publicaron a través de la Organización Panamericana de la Salud en 2015. En este documento se describen unos pasos para la estrategia. En principio, la idea es señalar a los alimentos procesados como los causantes del aumento de la obesidad y el sobrepeso, asunto en el cual han sido estos autores muy enfáticos, aunque en realidad no es tan fácilmente demostrable eso. Pero a partir de ese señalamiento, prohibir la publicidad y comercialización de los alimentos procesados en, en escuelas, en ciertos sitios. Después de eso, poner impuestos a los alimentos, tasar los alimentos y las bebidas procesadas con impuestos adicionales, bajo el supuesto que al subir los impuestos se va a desincentivar el consumo. Y finalmente, lanzar señales de advertencia a la población acerca de nutrientes y alimentos que supuestamente serían perjudiciales para la salud. La imposición de sello de advertencia, desafortunadamente, se basa en estudios y enfoques, aproximaciones al problema que son ampliamente debatibles desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, en particular de la ciencia y la tecnología de alimentos. Por eso esta charla es una crítica a la estrategia que acabo de describir y está hecha desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología de alimentos. Tengo que aclarar que es que la ciencia y la tecnología no han estado invitadas a diseñar la estrategia y menos a participar en su implementación. La estrategia ha sido diseñada por antropólogos, economistas, nutricionistas y otras personas que han basado la estrategia en hablar sobre alimentos procesados sin tener dominio de la ciencia y la tecnología de alimentos. La crítica que haré, los temas que voy a tocar en esta charla incluyen el hecho de que la estrategia está centrada en alimentos procesados. Luego hablaré un poco sobre la llamada clasificación NOVA, sobre el uso del perfil de nutrientes de la OPS como referente. Más adelante hablaré sobre cómo la estrategia utiliza límites y bases de cálculo lo más restrictivo posible. Y terminaré hablando sobre problemas de la base científica utilizada para soportar la estrategia. Empiezo por destacar eh, que la estrategia es centrada en los alimentos procesados, como que, como si los alimentos procesados fueran lo que más consumiéramos nosotros, lo que más consumiera nuestra población, y como que si en realidad esos fueran los causantes del aumento del sobrepeso y la obesidad en nuestras poblaciones. Eso tiene un problema y es que deja de lado
una gran cantidad de alimentos, un altísimo porcentaje de los alimentos que hacen parte de nuestra dieta, entre ellos los alimentos que se consiguen en los expendios callejeros de alimentos, que en toda la región son muchísimos, muy variados y por lo general muy ricos en nutrientes de interés como azúcares, grasas, proteínas, etcétera. También deja por fuera los alimentos que no se expenden empacados, que se expenden en panaderías, en restaurantes, en cafeterías, en centros de comida rápida, donde también existen alimentos, donde también se consumen muchísimos alimentos que tienen altas cargas de nutrientes, pero que están por fuera de la estrategia. Y en tercer lugar, omite hablar de los alimentos preparados en casa, de la comida tradicional, de la que hacen las mamás, de la que hacemos en casa normalmente. Esa comida tampoco tiene, digamos, foco en esta estrategia, pero como digo, está centrada en los alimentos procesados. En mi opinión, ese es un problema porque deja por fuera como el otro las otras tres cuartas partes de la fuente, de las fuentes de alimentación tradicional de nuestros hogares. Después está la preocupación por estar apoyada en la llamada clasificación NOVA. Yo tengo entre comillas la palabra clasificación y ya les voy a explicar por qué. Esta clasificación se ha preocupado desde 2009 en desarrollar un marco conceptual, un marco de definiciones. Aquí tengo una secuencia de cómo han evolucionado las definiciones de NOVA desde que fue formulado por primera vez en 2009 hasta el año de 2016. En el primer documento, que es este que está acá, donde dice, el título de este documento es bastante curioso, dice, cuando se refiere a nutrición y salud, el asunto no son los alimentos ni los nutrientes, tanto como el nivel de procesamiento, cosa que, digamos, contradice toda la teoría aceptada universalmente acerca de la relación entre nutrición y salud. Bueno, pues aquí establece tres categorías: alimentos mínimamente procesados, sustancias extraídas de los alimentos enteros y productos ultraprocesados. En 2010, en un nuevo documento, los nombres cambian un poco. Aquí incluye alimentos sin procesar, además de los mínimamente procesados. Este nombre de sustancias extraídas cambia por ingredientes culinarios, procesados o industriales. Y aquí productos alimenticios ultraprocesados, incluye la palabra alimenticios. Después, en 2012, en un documento que parece que diera la sensación o que está escrito como si fuera el documento ya fundacional, el documento ya de mayoría de edad de la teoría, puesto tiene este párrafo, dice, entonces sigue manteniendo la división en tres grupos, donde habla de alimentos, omite lo de mínimamente procesados, luego ingredientes culinarios, omite lo de procesados o industriales, y luego lo de productos alimenticios lo divide en procesados o ultraprocesados. Pero luego más adelante, en 2015, en otro documento, en el documento de la OPS que hablaba al comienzo, ya no habla de tres, sino de cuatro categorías. Aquí en la primera vuelve a tomar el concepto de alimentos sin procesar o mínimamente procesados que había usado en 2010. Luego, ingredientes culinarios procesados, que es una variación también. Y luego sí separa alimentos procesados de productos ultraprocesados. Aquí es interesante cómo utiliza la palabra alimentos acá y acá, pero acá en ingredientes no usa la palabra alimentos ni ingredientes alimentarios, sino ingredientes culinarios. Y luego productos ultraprocesados también omite la palabra alimentos. Aquí estaba la palabra productos alimenticios ultraprocesados. Yo he visto varios documentos en los cuales ellos no consideran alimentos los productos ultraprocesados, lo cual me parece una locura. En 2016, solo un año después del documento de la OPS, hacen un nuevo cambio en las categorías. Y bueno, estas tres primeras dejan igual, pero la última categoría se llama ahora productos alimenticios y bebidas ultraprocesadas, con lo cual hacen una diferenciación sobre bebidas ultraprocesadas.
y entonces el concepto de bebidas ultraprocesadas es un concepto pues un poco extraño. Yo pongo las palabras clasificación y ultraprocesado entre comillas porque pues digamos no estoy muy de acuerdo con ninguna de las dos palabras. Por un lado, NOVA no es un sistema de clasificación en realidad. No tiene facetas o categorías que permitan con toda claridad definir la inclusión de alimentos o de productos dentro de las categorías. Ni tampoco tiene criterios que permitan recuperar elementos de las categorías. Lo que tiene NOVA es un sistema de definiciones. Por tanto, no es un sistema de clasificación. No es un sistema de organización del conocimiento, que son los sistemas de clasificación. En realidad, NOVA es un marco conceptual desde el cual se valoran los alimentos. NOVA en realidad es un punto de vista. Un marco conceptual, un punto de vista que puede diferir entre unos y otros y que tiene unos nombres que van cambiando. En términos generales, cuando uno mira la clasificación, si ustedes miran esta tabla, se dan cuenta que en realidad los nombres de las categorías no tienen mayor sentido. Lo único que tiene, digamos, sentido en este contexto de NOVA es el nombre de ultraprocesados. El término producto ultraprocesado varía de un documento a otro, como lo vimos, y describe alimentos que son muy disímiles entre sí. Inclusive en los estudios que hacen sobre los llamados alimentos ultraprocesados, a veces utilizan unos, otras veces utilizan otros alimentos, como sin un criterio absolutamente claro sobre el tema. Por eso sostengo que el término producto ultraprocesado es un concepto vacío, construido con base en informaciones y correlaciones que carecen de un sustento científico sólido. El término es más bien un rótulo que se utiliza arbitrariamente para descalificar, para satanizar los alimentos procesados. Y ese nombre, ese rótulo, es solo la primera parte de la estrategia de señalar los alimentos. A partir de ese señalamiento, pues empieza la estrategia a desarrollar las normas de prohibición de publicidad, de tasado y de sellos de advertencia. Y entonces la estrategia arranca con una base científica discutible, porque en realidad el término ultraprocesado es un término difuso y, como digo, vacío. Luego tenemos el tema del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Este perfil tiene un antecedente que es el documento sobre metas de ingesta, el documento que se llama Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas de la Organización Mundial de la Salud de 2003, en el cual establece unas metas de ingesta de nutrientes para la población en el mundial, digamos así. Y establece una serie de nutrientes de interés: grasas totales, carbohidratos totales, proteínas, colesterol sódico, frutas y hortalizas, etcétera. Y la meta la pone en términos de porcentaje de la energía total. Entonces aquí lo que dice, por ejemplo, es que en una dieta de 2.000 calorías, en una dieta entre el consumo de grasas totales no debería representar sino entre el 15 y el 30% del total de las calorías consumidas. Y así con los diferentes parámetros que están aquí indicados. La recomendación es una recomendación visiblemente orientada a pensar en la dieta, en el consumo global de alimentos de un día o de una semana o de un mes o de un año. La OPS lo que hace es tomar esas metas de ingesta y convertirlas en un perfil para valorar los alimentos individualmente. Aquí está el criterio de modelo de perfil de nutrientes para indicar los productos procesados y ultraprocesados que contienen una cantidad excesiva de sodio. Entonces, utilizan esa meta de ingesta para establecer un ranking según el cual, otra vez dependiendo de los aportes de calorías o de la relación entre nutrientes y kilocalorías,
el alimento se categorizaría como alto o no en uno de los nutrientes de interés. Convierte entonces el perfil de nutrientes, las metas de ingesta de la OMS, en un marco de referencia para evaluar alimentos individualmente, uno por uno. Y adiciona, por su propia iniciativa, otros edulcorantes. Otros edulcorantes no es un nutriente que se encuentre dentro del perfil de nutrientes de la Organización Mundial de la Salud. Este perfil no ha sido reconocido por la FDA, por el Codex o ningún otro organismo internacional de referencia como un perfil de valor, digámoslo así, para hacer lo que pretende. Y además que explícitamente el perfil de nutrientes excluye todos los demás alimentos que no sean procesados o ultraprocesados, los alimentos naturales, los alimentos, los que llama ingredientes culinarios, excluye todo lo demás, o sea, se centra nuevamente, únicamente en productos empacados. Básicamente se centra en productos empacados, como si la dieta se basara únicamente en productos empacados. En mi opinión y en la opinión de la gente con la que hemos trabajado en esto, en Alacta, el perfil de nutrientes tiene un problema. Cuando uno compara alimentos con el perfil de nutrientes de la OPS, ningún alimento será balanceado, ningún alimento será, digamos, cumplirá exactamente con el perfil. Todos los alimentos serán desbalanceados. Una lechuga será desbalanceada, o un vaso de leche será desbalanceado, o un arroz preparado en casa será desbalanceado, o un jugo preparado en casa será desbalanceado, o un pan o cualquier producto que no está empacado también será desbalanceado. Independientemente del nivel de procesamiento, no hay manera de que un alimento sea balanceado, porque nosotros los humanos no consumimos alimentos balanceados. Los que consumen alimentos balanceados son los animales de abasto. Nosotros lo que utilizamos son dietas balanceadas, donde el global de la dieta es el que vale la pena evaluar en la perspectiva de la ingesta de nutrientes. Entonces uno puede consumir hoy, por ejemplo, una gelatina y no consumir pan dulce, o no consumir jugo con azúcar, porque entonces la gelatina ya tiene una cantidad de azúcar que es, digamos, suficiente para las necesidades diarias o un porcentaje importante de las necesidades diarias. Uno lo que necesita es balancear la dieta en su conjunto y necesita estar en capacidad de entender eso, de cómo poder decidir, de cómo poder saber, ok, ya comí un poco de esto, ahora entonces voy a no comer de esto otro para poder tener un balance. Pero para eso necesito tener el concepto de dieta balanceada y tener una indicación sobre qué es lo que estoy comiendo en realidad, no solo de productos empacados, sino, muy importante, de todo el tipo de alimentos que componen la dieta. Yo puedo tener una dieta muy desbalanceada, carente por completo de productos empacados, y me parece que eso pasa muchísimo. Después, una cosa que ha sido, digamos, un poco impresionante para mí, es que en general las autoridades y los expertos que han adoptado este modelo han adoptado, además de eso, la postura de usar los límites y bases de cálculo más restrictivos posibles de cara a los alimentos procesados. El uso de límites referidos al perfil de nutrientes, pero puestos de una manera que sea lo más difícil para un alimento procesado, digamos, superar esos límites o no sentirse estigmatizado. Hay productos procesados, empacados, que definitivamente van a quedar marcados por ser altos en cualquier cosa, porque se utilizan unos límites y unas bases de cálculo que realmente pues, son súper restrictivos. Inclusive el modelo de etiquetado que prefiere la estrategia es el etiquetado de advertencia, que no es el único modelo de etiquetado frontal que existe. Existen en realidad más de 40 alternativas de etiquetado frontal. Ustedes conocen en México bastante bien este etiquetado informativo basado en pilas, lo llamamos en Colombia
el GDA monocromático, también existe el GDA de colores que incluye verde, rojo y amarillo, dependiendo de si es alto, medio o bajo. Aquí solamente está indicado la información sobre la cantidad y el porcentaje. O sea, esto es más informativo, como lo dice aquí arriba, y lo usaron en México durante un tiempo, cosa que me parecía muy bueno. También está el etiquetado interpretativo, donde diferentes modelos hacen el proceso interno, y solamente le comunican al consumidor el estatus en que se encuentra el producto de cara a la dieta. Y entonces el cálculo no lo tiene que hacer el consumidor, simple y llanamente lo hicieron unos modelos, bien sea esto es europeo o norteamericano principalmente. Y luego está el etiquetado de advertencia, que hay varias modalidades también. El clásico semáforo que utilizó el Ecuador, este sistema de signos que adoptó Israel y de signos que adoptó Chile, que es el de los hexágonos negros, que como digo, ha adoptado Perú, que surgió en Chile y que ha sido, digamos, divulgado y adoptado por otros países y que continúa siendo adoptado. Un modelo que es de advertencia que a mí no me parece, y ya lo estoy explicando por qué, que me parece que no es lo más adecuado. Seguiré expandiendo mis ideas de por qué no me parece adecuado, y que desafortunadamente está teniendo mucha popularidad en la región, y que nació en Chile. Y la gente dice que en Chile ha tenido mucho éxito, pero no me parece, y que por ser de Chile, país que quiero profundamente y que admiro muchísimo, pues debe ser muy bueno, pero me parece que no necesariamente por eso tiene que serlo. A propósito, les comento que Colombia acaba de publicar un proyecto de reglamento en el cual adopta estos tres logos, estos tres símbolos, que son redondos, que son posiblemente un poquito más benévolos que los hexágonos, que en el caso mexicano, pues recién adoptado, son 5 y son pues hexágonos. El modelo de Colombia, el modelo que está en discusión pública actualmente en Colombia, se parece al israelita, solo que no está en rojo, sino en negro, pero redondo me parece que puede ser un poco más amable. Después tenemos el problema con la base científica que soporta la estrategia. Y ahí podemos identificar varias cosas contundentes. Por una parte, el manejo de la evidencia, el método científico, el diseño experimental con el que están hechos muchos de los estudios deja muchísimo que desear. El manejo de la evidencia que sale de esos estudios tiene vicios claros de sesgo de confirmación y otra serie de falta de un blanco o de un control, en fin, una cantidad de cosas que desde la academia se critican o se observan con bastante escepticismo. Pasa que el grupo de gente que alienta esta estrategia ha formado lo que se llama un club de autores, gente que publica en ciertas revistas y que se cita unos a otros constantemente avalando lo que están diciendo. Es impresionante ver la forma como un autor en una publicación propone algo, sugiere, dice que medio puede pasar esto y ya los siguientes autores del mismo club de autores de todo el mundo lo da por hecho. En un artículo es una sugerencia, es una idea, y en todos los artículos siguientes ya es un hecho demostrado, lo cual está lejos de ser así en general. Existen, y con esta charla yo quiero invitarlos a ver, a entender, a tener en cuenta que no por el hecho de estar publicado y no por el hecho de estar publicado en una revista científica, el artículo es bueno. Hay unos criterios claros que tiene la ciencia para saber cuándo una investigación es buena, cuándo está bien hecha. Y aquí este ejemplo cita 12 puntos que uno puede utilizar para decidir para evaluar si un documento, si una investigación es ciencia robusta o es ciencia débil, o si es afán por publicar o si tiene sesgos
que son inaceptables desde el punto de vista científico. El EUFIC, el Consejo Europeo de Información sobre Alimentos, sacó esta infografía que pretende ayudar a la gente a reducir la confusión con relación a las noticias de nutrición. EUFIC señala no 12 como el anterior, sino 7 puntos que permiten a cualquier persona, más o menos, a cualquier persona detectar cuando un artículo tiene ciencia sólida y cuando no. Yo he afirmado aquí en esta presentación varias cosas que son un poco contundentes, yo sé, pero es resultado de leer los documentos. Y yo les recomiendo a todos acá, lean los documentos, evalúen el manejo de los diseños experimentales, evalúen el manejo de la evidencia antes de aceptar un postulado de cualquier persona, de cualquier grupo de investigación que sea. Hagan el ejercicio de evaluarlo para decir esto es ciencia robusta o no lo es. Y aquí quiero recordar un ejemplo que me parece realmente dramático. Este artículo, publicado por Kevin Hall en 2019, fue citado por el doctor Popkin en un evento que hubo en el Congreso Mexicano a finales del año pasado y en el cual yo tuve la oportunidad de participar. El doctor Popkin, uno de los líderes de la estrategia que hemos venido criticando, mencionó este artículo como ciencia de alto nivel, como ciencia sofisticada, muy respaldada. Y yo quiero decirles que no lo es. Yo recuerdo que hablando con algunos amigos pude saber que la vez que el doctor Hall, el autor de este libro, de este artículo, presentó el artículo frente a la comunidad de la ciencia y tecnología de alimentos, recibió una andanada de críticas, más de 200 preguntas, más de 200 observaciones al artículo. Tanto que la comunidad, en la reunión donde lo presentó, la comunidad pasó de hacer preguntas como a ver el documento con un tono más bien burlesco, como viendo que el artículo en realidad no podría ser considerado ciencia robusta y ni siquiera debería haber sido presentado en ese congreso del IFT del año anterior. Pero el doctor Popkin y los autores de la estrategia lo utilizan como ciencia, como la base científica de lo que quieren decir. En este artículo hay muchas fallas, pero yo lo que quiero decir es, bueno, léanlo, mírenlo y ustedes juzguen y hagan su propio juicio sobre el tema. Lo malo es que con base en esa ciencia también se hacen pronósticos como este, que francamente a mí me parecen, o por lo menos despiertan un poco de escepticismo en mí, que el impuesto a las bebidas azucaradas en México reduzca la obesidad y prevenga la diabetes en unos porcentajes, me parece que está lejos de ser demostrable. Eso es una idea bonita, sería chévere reducir el sobrepeso, la obesidad, prevenir la diabetes. Todos compartimos ese objetivo. Todos necesitamos encontrar maneras de hacerlo. Pero que el impuesto lo reduzca es bastante discutible. De hecho, el gobierno mexicano hoy cuenta con el impuesto a las bebidas azucaradas. Cuenta con ese impuesto dentro del presupuesto, como entendiendo que las bebidas azucaradas se volvieron una fuente de ingresos para el presupuesto nacional. No que el impuesto va a reducir el consumo, sino que por el contrario va a aumentar las arcas de la nación. Miren, el sobrepeso y la obesidad, para empezar, son dos cosas diferentes. No es lo mismo sobrepeso que obesidad. La gente que promueve estas estrategias suma las dos cosas siempre como para hacer más importante el problema. Uno puede tener un ligero sobrepeso o puede tener obesidad mórbida y eso es una diferencia enorme. Una persona que mida 1,75
puede estar pesando 78 kilos y tener sobrepeso, o puede estar pesando 150 kilos y tener obesidad mórbida. Y entre 78 y 150 kilos hay una diferencia en salud absolutamente descomunal. Obesidad y sobrepeso son dos cosas diferentes que no deberían mirarse siempre de una manera tan junta. Y además de eso, son resultado de una enorme cantidad de factores. No se puede decir simplemente que son el fruto de nuestro gusto por los productos empacados. No es, digamos, demasiado simplista decir eso, porque en realidad la obesidad y el sobrepeso tienen una serie de factores fisiológicos, hereditarios, psicológicos, sociológicos, obviamente la dieta, el metabolismo, la disponibilidad de alimentos, es un tema muy, muy complejo. Miren esta familia. ¿Cuántas personas en esta familia están en sobrepeso? ¿Cuántas están en obesidad o en obesidad mórbida? ¿Habría obesidad mórbida ahí? Posiblemente no. Algo de sobrepeso en algunas, la mayoría se ven bastante saludables. ¿Qué tan distintas son las dietas de ellos, de cada uno de ellos? ¿Qué tanto se basan en papas fritas o en helados o en cereales para el desayuno? ¿Qué tanto se basan en la comida tradicional de nuestros países? ¿Qué tanto en realidad se puede decir en una familia cualquiera de nuestros países que son los productos empacados en realidad los causantes del sobrepeso y la obesidad? Yo digo que es un poco, digamos, aventurado, por lo menos osado, decir que responsabilizar a los alimentos empacados del problema del sobrepeso y la obesidad. Y además de eso, centrarlo en ese asunto lo evita, impide que las estrategias se centren en la multiplicidad de factores que en realidad conducen a una situación como esa. Y yo me pregunto, ¿qué de bueno puede salir de alentar el miedo y la indignación por alimentos que nos gustan? Me parece que no debe salir muchas cosas buenas. Puede haber un poco más de, sí, miedo, confusión, sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa por comerme un helado. Cuando comer es un placer, cuando comer es un acto social, antropológico, sociológico, cuando comer es motivo de celebración, de placer, generar miedo por las cosas que comemos, que es lo que se genera con el etiquetado de advertencia, pues me parece que puede ser contraproducente para la salud física y mental de la población. De hecho, ya algunos autores están hablando de la aparición de trastornos, de un trastorno nuevo como la ortorexia nervosa, que no ha sido incluido aún en el catálogo de trastornos alimentarios, pero que está en estudio para verlo. La ortorexia sería una obsesión insana por la comida sana. Como que esta señora aquí está, primero, bastante delgada, bastante flaca. No quiere decir que esté muy saludable, lo que quiere decir es que está flaca, pero además de eso está como angustiada frente a la posibilidad de comerse unas lechugas y unos tomates. Quizá yo también lo estaría porque me parece que esa comida está lejos de ser una comida balanceada. Y lo malo es que no solamente la estrategia de miedo e indignación genera problemas o puede llegar a generar problemas mentales inclusive, sino que además de eso tampoco se ve que resuelva el tema del sobrepeso y la obesidad. Ese es un informe del gobierno chileno en el cual muestra que pese a la implementación de los sellos de advertencia, el tema de la obesidad y el sobrepeso en Chile siguen creciendo. Lógicamente porque en realidad son muchos otros factores los que intervienen. Porque en realidad lo que hay que abordar es un estilo de vida saludable. En la construcción de un estilo de vida saludable todos jugamos un papel. Los consumidores, las autoridades oficiales, la academia, la industria de alimentos, las amas de casa,
todo el mundo juega un papel. En la construcción de un estilo de vida saludable, la educación es fundamental. La educación de la gente. La información adecuada es fundamental, como es fundamental la disponibilidad de buenas opciones de alimentos. Buenas opciones que, por supuesto, se dan en casa. Indudablemente la comida casera es deliciosa y tiene muy buenas opciones, pero que también se da en los alimentos empacados. En la aplicación de la ciencia y la tecnología de alimentos, que es lo que yo defiendo y lo que defendemos en ALACTA, a donde pertenezco. La aplicación de la ciencia y la tecnología de alimentos lo que tiene son beneficios para la humanidad. Lo que ayuda es a tener alimentos más económicos, más digeribles, más accesibles, más disponibles para todo el mundo, en todas partes, a todas horas, de mejor valor nutritivo, etc. Luego, los alimentos procesados, la ciencia y la tecnología de alimentos juega un papel fundamental y no está bien satanizar a los alimentos procesados, porque sin los alimentos procesados, primero, no resolvemos los temas de hambre en el mundo y segundo, no lograremos alimentación saludable, estilos de vida saludables. Se requiere abordar el tema de la obesidad y el sobrepeso en toda su complejidad, desde una perspectiva holística que analice las diversas interrelaciones, los diversos factores, las diversas estrategias de intervención, no desde la perspectiva simplista, que uno no se entiende bien por qué existe hoy una perspectiva tan simplista basada en el miedo y la prohibición. Me parece que eso no debería tener tanta cabida como la tiene hoy en el mundo, después de todo lo que hemos aprendido, después de todo lo que ha progresado la humanidad. Advertir, prohibir, tasar, no puede ser la solución al sobrepeso y la obesidad. A mí me parece que quienes insisten en eso están perdiendo el tiempo. Y esa estrategia me recuerda, y creo que todos conocemos, esa anécdota de San Agustín meditando sobre la Trinidad y el tema del niño que está abriendo un hueco en la arena a donde quiere verter toda el agua del mar. Yo creo que más o menos la estrategia de basar el control del sobrepeso y la obesidad en ese ataque a la ciencia y la tecnología de alimentos se puede parecer un poco a esto que inquietó a San Agustín y que le hizo, digamos, identificar cosas fundamentales. Yo pienso que lo que necesitamos es trabajar todos juntos, además porque la estrategia excluye a la gente que piensa diferente a ellos, excluye a la industria. ¿Cómo puede ser una estrategia que excluya a la industria de alimentos de una estrategia de alimentación sana? Eso me parece, la industria de alimentos posee una gran cantidad de ciencia de altísimo nivel que no se debería descartar en esta discusión. Obviamente el gobierno, los consumidores, la academia, la industria, la ONG, todo el mundo tiene que trabajar, pero necesitamos entender bien, comprender bien la complejidad del problema y abordarlo como debe ser. Y bueno, pues eso era lo que tenía para presentar el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención y estamos ahora abiertos a preguntas. Muchas gracias, doctor Jairo, por compartirnos esta información, su análisis, su perspectiva acerca de este tema. Como representante de la ALACTA, pues creo que es muy acertada. Tenemos varias preguntas que han estado compartiéndonos nuestros compañeros, visitantes, invitados por el webinar. Y aquí la primera, si gustan, vamos a comenzar entonces con la sesión de preguntas. Aquí la primera pregunta es por parte de Gabriel y él pregunta, ¿cómo explicarle a la gente en general que el etiquetado de advertencia no es justo con algunos alimentos?
digamos, sí, me parece que es interesante pensar en estrategias de comunicación frente a una realidad que es el etiquetado de advertencia. Estoy muy de acuerdo que es necesario abordar estrategias de comunicación del riesgo, estrategias de formación y de capacitación del público para decir que quizá la etiqueta de advertencia no es lo que nos va a sacar del problema del sobrepeso y la obesidad, y que estigmatiza unos alimentos de manera innecesaria. Un poco la charla se basó en esto, se basó en describir por qué cuál es el sustento de lo que estoy diciendo, y lo que seguiría sería desarrollar estrategias de capacitación, de comunicación. Me parece que tocaría hablar por eso me parece importante contar con la academia, muy, muy, muy importante, contar con la universidad, contar con las ONGs, con las asociaciones de profesionales. En ALACTA, en las asociaciones de profesionales del mundo, siempre hay gente dispuesta a colaborar en esto. Muy bien, gracias. Y me pregunta Ruth, ¿cuál es la diferencia en términos de impacto en el consumidor entre los sellos adoptados en Chile y los propuestos para Colombia? ¿Dicen lo mismo? Bueno, están basados en criterios similares. El enfoque es de advertencia. Y ambos están basados en el perfil de la OPS, aunque con algunas pequeñas variaciones. Diría que los que está pensando Colombia son un poco menos restrictivos, y la forma redonda es un poco más amable que el hexágono, que es un poco más fuerte, que se parece más a la prohibición. El redondo tendría un poco más el tono de una información que de una advertencia. Entonces, pues me parece que ahí hay unas diferencias importantes. El impacto de eso en el consumidor está por verse. Me parece que habrá que ver los estudios. A corto plazo, lo primero que vemos es que no ha tenido un gran impacto en la reducción del sobrepeso y la obesidad. Y los estudios sobre el impacto en la decisión de compra del consumidor, ya han salido muchos. Hay que leerlos con detalle para poder ver, como dije, cómo es el diseño experimental, cómo es la estrategia. Yo, personalmente, que no soy experto en comunicación ni en consumidor, encuentro un poco desconcertante las grandes diferencias con relación a esos estudios, y yo hoy confieso que no logro convencerme de que los sellos de advertencia tengan un efecto positivo en la decisión de compra de la gente, positivo sostenible en la decisión de compra, pero sobre todo en el desarrollo de dietas saludables. Pero me parece que eso habrá que verlo con más tiempo, y tendremos que disponer de estudios más sólidos en los cuales podamos confiar más por su calidad científica para poder llegar a conclusiones sobre eso. Me parece que aún estamos en pañales sobre eso, es muy reciente todo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Ruth. ¿Por qué, si la clasificación NOVA no tiene sustento científico, ha cobrado tanta importancia? Bueno, me van a crucificar por lo que voy a decir a continuación, pero bueno, ya untado, decimos nosotros acá, untado un dedo, untada toda la mano. NOVA y toda la estrategia se basa en el miedo y la indignación. Y eso está escrito en los documentos de la OPS, inclusive, pues no con esas palabras, pero el tono en que está escrito está hecho para que la gente se indigne. Nos están envenenando.
Las multinacionales nos están matando, nos están envenenando y se están llenando de dinero con eso, las grandes corporaciones, dice el documento de la OPS. Eso genera miedo e indignación. Pasa que la estrategia ha utilizado las emociones, los sentimientos, para ganar espacio. No usa la ciencia, principalmente. La ciencia aparece como un soporte allá en el backstage, pero en realidad usa las emociones para ganar adeptos. Y con relación a la ciencia, pues digamos, por eso en esta charla centré mucho el interés en evaluar la ciencia, en que la gente tiene que evaluar la robustez de los artículos científicos que está leyendo, los diseños experimentales, el manejo de la evidencia, la manera de formular las conclusiones. Hay muchos de esos estudios que están hechos solamente para ratificar algo que ellos pensaban desde antes de hacer el estudio. Hay revisiones sistemáticas de literatura, por ejemplo, que desconocen. Recuerdo una revisión sistemática, que publicaron una revisión sistemática sobre sistemas de clasificación de alimentos. Una revisión sistemática que escoge 5 sistemas, de los cuales ninguno de los usados por las autoridades más respetadas internacionalmente, ni el Codex, ni el Fudex, ni ninguno de esos que son de altísimo valor, de altísima calidad científica. No, comparan entre ellos unos sistemas y dicen, no, es lo mejor que hay. Entonces uno necesita leer y ver el sustento. Por eso me parece que es importante que la gente se eduque en entender la robustez de una publicación, de que no todo lo que está escrito en artículos científicos es cierto. A mí me sorprende ver cómo cuando yo digo esto, la gente resulta como sorprendida. Pero como si esto es una revista científica, debería ser cierto. Pues sí, pero no, porque resulta que las revistas científicas también son de diferente calidad. Existen lo que se llaman las revistas pedradoras, revistas que publican 1.500, 2.000 artículos al año. ¿Cómo hace una revista para revisar la solidez científica de 1.500 artículos al año? Eso es imposible. Muchas veces esas revistas simple y llanamente acogen todo lo que les envían, no hacen grandes revisiones. Revistas que le dicen a los autores, recomiéndenos quién puede revisar su artículo para publicarlo. Revistas que cobran 50, 100, $500 por la publicación. Entonces, imagínense usted una revista que publica 1.000 artículos a $500, la revista está haciendo un negocio interesante, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hay una serie de revistas que se prestan, porque además de eso los investigadores también necesitan publicar, entonces necesitan muchas veces pagar para publicar para poder cumplir las metas de la universidad o para ganar prestigio, para ganar audiencia. También necesitan hacerlo. Desafortunadamente, y no quiero con esto pues descalificar ni mucho menos a nadie, pero de seguro que hay gente que no es movida únicamente por el interés científico y digamos, ejemplos de eso hay en la historia muchísimos. En el siglo XX hay muchos ejemplos de gente que abusó de la evidencia científica en el beneficio propio, como ese médico que utilizó la evidencia para demostrar que fumar no hacía daño, lo cual, digamos, era un absurdo, pero con eso ganó muchísimo, muchísimo prestigio y también muchísimo dinero. La historia del manejo inadecuado de la evidencia científica es larga, de siglos, de años atrás, de décadas atrás. Luego la ciencia débil, la ciencia oportunista existe. Tenemos que saber que eso puede pasar y por eso necesitamos prepararnos para entender, para valorar bien la ciencia, la robustez de los estudios científicos. Eso es una cosa que la gente tiene que saber, que no todo el mundo lo sabe.
Y listo, muy bien. Muchas gracias, doctor Jairo, por esta respuesta. Y la verdad, pues que tenemos bastante participación en el chat con muchas preguntas. Y una de ellas que ya varios participantes han externado de diferente forma es la siguiente. Se resume en la misma pregunta. ¿Cuál sería entonces la mejor estrategia desde el punto de vista de la tecnología de alimentos para el etiquetado? Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar esta situación? ¿A qué punto se tiene que llegar para no impactar negativamente la industria, para no impactar negativamente tampoco la salud del consumidor, sino que se llegue a un acuerdo? ¿Qué estrategia se podría seguir? En el grupo de Alacta hemos estado de acuerdo en que el etiquetado informativo es una necesidad, de que es importante mejorar la información en nutrición para la gente. Y que el etiquetado frontal puede ser una estrategia para mejorar, para ser más sencilla, porque la tabla nutricional puede no ser entendible por la mayoría de personas. Pero por eso el etiquetado frontal podría ser una herramienta más dentro de un paquete grande de herramientas para mejorar la información que los consumidores tengan para el asunto. Pero en general nosotros creemos, y esta es una perspectiva de la academia específicamente, de las asociaciones de profesores. No estoy hablando desde la industria ni mucho menos. Nosotros pensamos que es mucho mejor el etiquetado informativo acompañado de educación e información y no el etiquetado de advertencia. Yo me temo que el etiquetado de advertencia, los hexágonos sean solo la primera fase de un proyecto que puede tener en mente que a continuación se pongan fotos de personas enfermas, como pasó con los cigarrillos, para hacer más dramático y más aterrador el consumo de un alimento, lo cual me parece terrible. Luego, me parece que fortalecer el etiquetado informativo puede ser una buena estrategia en beneficio de todos. Yo quiero que tengamos claro que los científicos, que la gente de la academia no es enemiga de los consumidores ni de la sociedad. Nosotros queremos también la salud pública, queremos reducir el sobrepeso y la obesidad, combatir esos problemas, pero necesitamos hacerlo de una manera inteligente, holística, apuntando a donde es y no cavando un hueco en la arena para llenarlo de agua. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Cómo considera que la industria de alimentos aborda la responsabilidad, por supuesto no exclusiva, que tiene en la alimentación de las personas? Esta pregunta la formuló André y me parece que sería muy buena para cerrar el tema. ¿Cuál es mi opinión sobre la posición que ha tomado la industria, más o menos? Sí. ¿Es la pregunta? Sí. Me parece que para la industria todo este proceso ha sido una lección. Ha traído muchas lecciones, en realidad, acerca del tema. Me parece que para la industria, porque digamos, una cosa que a mí me parece es que la industria históricamente ha orientado sus esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Y si existen alimentos ricos en azúcar o en colorantes, es porque el consumidor los quiere. Hay una línea difícil, una línea un poquito difusa, que separa
lo que el consumidor quiere de lo que la industria induce. Yo reconozco que esa línea es un poco borrosa en ocasiones. Hasta dónde esto es inducido por la industria y hasta dónde esto es que el consumidor lo quiere. Pero en general la industria ha estado respondiendo al consumidor. Y uno se da cuenta, yo miro a la industria y miro a los expertos de mercadeo y de investigación y desarrollo preocupados por saber siempre qué es lo que quiere el consumidor y qué va a querer el consumidor a los próximos meses o a los próximos años para orientar sus esfuerzos a satisfacer esas necesidades. Para mí la industria ha estado, algunos más rápido que otros, reconociendo que el consumidor cada vez se interesa más por lo que come. Entonces quiere alimentos más saludables, alimentos de contenidos reducidos en nutrientes de interés, y la industria ha estado reaccionando, como digo, unos más rápido que otros, para responder a esa necesidad. Yo recuerdo, por ejemplo, un producto que conocí hace un par de años en un congreso en Buenos Aires que me pareció asombroso, que son las esferas de sal. Gránulos de sal vueltos esferas huecas. No tienen sal por dentro, solo en la superficie, y son unos gránulos redondos. Tiene el mismo efecto de sensación de sabor salado, pero reducen entre un 20 y un 50% la cantidad de sal que se adiciona. Me parece maravilloso, me parece un esfuerzo interesantísimo por reducir la cantidad de sal presente en los alimentos. Y como ese hay muchísimos ejemplos, fibra soluble, bueno, tantas cosas que hay que la industria hace, que la ciencia brinda, y la industria jalona y hace para responder a esa necesidad. Creo que, si me preguntas, sería ideal que la industria reaccionara más rápidamente en ese movimiento hacia los alimentos reducidos en ingredientes de interés, pero que también colabore mucho en la educación y en la formación de la gente, en las cátedras, en las campañas de comunicación, en las campañas de comunicación del riesgo, porque sería útil que eso hiciera. Esa sería como mi opinión de cuál podría ser el rol de la industria a continuación. Claro, pasa que es que también no hay que perder de vista que los alimentos empacados son una proporción de los alimentos que consumimos. Yo no sé, pero yo creo que las campañas deberían ir también hacia el consumo de alimentos en la calle o en el hogar, o en el consumo de alimentos, digamos, no empacados, en las panaderías, en los restaurantes, porque habría que mirar la dieta en su conjunto. Y ahí entonces la responsabilidad es de todos, no solamente de la industria. Muy bien. Tenemos tiempo todavía para unas preguntas más. Y la siguiente pregunta va un poco también relacionada a esta anterior, pero con el enfoque hacia las universidades. ¿Qué opina? ¿Cuál sería el papel, el rol de las universidades desde el punto de vista de divulgación para transmitir información hacia los consumidores, que traducir esta información de forma que el consumidor también pueda obtener productos, alimentos más saludables que beneficien a su salud? Repíteme la pregunta, por favor, discúlpame. Sí, ¿cuál considera usted que sería el rol de las universidades? De la academia, ok, sí. Sí. Pues mira, a mí me parece, a mí me parece que es importante que la academia, que las universidades se tomen en serio la evaluación de la evidencia científica y den su opinión sobre el tema.
Yo quiero decir que la vez que estuve en el Congreso de México, en una audiencia pública, me sorprendió la forma como la academia respaldaba los postulados del doctor Popkin y del sistema NOAA. Me impresionó porque, y aquí en Colombia pasa igual, y en muchos países pasa igual, uno ve profesores respaldando eso y mire, espere, miremos más a fondo, miremos los parámetros. La investigación en nutrición, la investigación en general tiene unas reglas, pero además la investigación en nutrición tiene unas reglas muy complejas, unas particularidades que es necesario entender. Luego, para mí, un rol muy importante de la academia es, digamos, estar en capacidad y comunicar sobre la robustez de la ciencia que soporta una u otra estrategia, la que sea. Luego, ese es un rol fundamental de la academia. La academia también, obviamente, pues tiene la función maravillosa de educar, de formar, de enseñarle a la gente, de transmitir los mensajes de una forma que le lleguen a la gente, por lo cual la academia juega un rol fundamental en todo este esquema. Muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta es acerca de los azúcares. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de los azúcares y los azúcares libres que define la norma? Es una pregunta muy general, ¿no? ¿Qué opino sobre los azúcares? Pues el azúcar es necesario. Digamos, una dieta de 0 azúcar es un poco riesgosa, además, porque el organismo necesita azúcar, por ejemplo, para la salud del cerebro, para el funcionamiento del cerebro. Azúcares simples, monodiglicéridos, que pueden venir que pueden ser azúcares nativos o adicionados. Una cosa muy importante es que en realidad en el organismo, cuando los azúcares ingresan al organismo, no hay una diferencia grande entre el azúcar, no hay una diferencia real entre el azúcar nativo que tienen los alimentos y el azúcar adicionado. Porque al fin y al cabo el azúcar adicionado también es natural. También es un producto de la caña o de la remolacha. Y porque al llegar al organismo las moléculas son iguales y el metabolismo es el mismo para unos y para otros. Quizá el problema de los azúcares adicionados es el exceso de azúcar. Pero los azúcares adicionados son un problema no solamente en los alimentos empacados, sino en toda la dieta. Los jugos que preparan en la casa con azúcar, las mermeladas caseras, las compotas caseras, el mole poblano, para pensar que tiene que tiene dulce también. Como que todo tiene dulce. Entonces, en realidad, suprimir el azúcar por completo no es necesario en realidad. Además, porque el azúcar tiene un valor maravilloso que es producir placer. Y comer también es un placer y debe ser un placer. A uno se le sube el azúcar y entonces tiene que reducirla o reducirla al máximo, está bien. Pero el azúcar juega un papel importante en la dieta y en la salud. La ausencia total de azúcar genera el riesgo de pasar el régimen de inducir la cetogénesis, mejor dicho, la cetogenia, un régimen cetónico, lo cual sería desaconsejado en realidad. Entonces el azúcar juega un papel importante. Lo de los azúcares libres, que bueno, es que la pregunta es muy amplia, pero lo de los azúcares adicionados también tiene el problema de que, porque yo sí estoy de acuerdo en que comerse una cucharada de azúcar es un crimen de lesa humanidad.
Yo creo que uno no debería coger una cucharada de azúcar y comérsela, a menos que tenga un problema de baja de glicemia y necesite como un shock de glucosa, así un shot de glucosa rápido para poder subírsela. Pero hay gente que se come el sobrecito de azúcar así, o productos excesivamente dulces, y eso da lugar a un concepto polémico, pero que vale la pena analizar, que es el de azúcares vacías o calorías vacías. Las calorías vacías sí, pues son un poco antipáticas porque es comer azúcar de gratis, de nada. Pero hay que entender bien ese tema. Yo digo que el concepto es bueno en la medida en que uno entienda que la idea es que uno tiene que consumir una cantidad de calorías y ojalá que las consuma en la medida en que el alimento que está consumiendo, además de calorías, le aporte los otros nutrientes que son importantes. Y ahí serían menos vacías las calorías. Una cucharada de azúcar son calorías vacías, porque aporta calorías que son importantes, no son innecesarias, pero no aportan nada más que calorías. Luego, entonces el tema de calorías vacías es un tema que vale la pena discutir, que vale la pena que la gente entienda la relación entre... Todo tiene calorías, las grasas, la proteína, todo aporta calor, todo lo que consumimos, todos los macronutrientes aportan calorías. Luego, está bien combinar y está bien que las calorías provengan no solamente de los carbohidratos, sino también de las proteínas y de las grasas, ¿no es cierto? Luego, pero insisto, no es prohibido, no es imposible comer azúcares adicionados. La mermelada que hace la mamá en la casa o el jugo que lleva, que yo no sé para qué le ponen azúcar, si los jugos sin azúcar son deliciosos, pero en la casa a la mamá o a la avena sin azúcar, perfecta, pero le ponen azúcar, entonces uno tiene como que tener en cuenta todos esos azúcares adicionados, que todos vengan empacados o sean adicionados en la casa, todos cumplen la misma función, todos tienen el mismo efecto al final del día. No sé, ahí cubrí varios temas de una pregunta muy amplia, Celeste. Claro que sí, doctor. Gracias. Y bueno, tenemos 20 minutos más y seguimos teniendo preguntas. Mientras tengamos público que nos siga haciendo preguntas, aquí podemos permanecer 20 minutitos más. Le preguntan, doctor, si conoce el etiquetado argentino de alimentos y cuál sería su opinión acerca de este. No, y si Susana Sokolovsky me está oyendo todavía me va a matar. Pero si Susana está por ahí, de pronto sería chévere que ella nos hablara, porque ella había dicho que iba a estar atendiendo la sesión, pero no lo conozco desafortunadamente, qué vergüenza me da, y por todos los argentinos. Muy bien. Otra pregunta que le están haciendo es, bueno, un comentario y pregunta, los establecimientos de comida informal, pues son los que más deberían estar regulados y es una parte realmente importante en la alimentación y salud de las personas. ¿Usted qué opina? Sí, de acuerdo. Me parece que, y bueno, por ejemplo, Ciudad de México es primero, la variedad gastronómica es absolutamente maravillosa. Y la variedad gastronómica en la calle es maravillosa. Es una cosa realmente, es como ustedes los mexicanos lo saben, un capital cultural fundamental de los mexicanos. Me parece espectacular. Ha habido por décadas, yo digo que desde los 90, se ha intentado intervenir en la venta callejera y en la venta informal de alimentos, que es diferente a la venta clandestina o a la fabricación ilegal. Eso es otra cosa, eso es prohibido y no debería existir. Pero la venta informal en las ferias, en las calles, a la salida de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe,
Son todas cosas muy culturales, muy interesantes que deben prevalecer y que ameritan que toda la capacidad de análisis antropológico, sociológico, nutricional que tienen los mexicanos se aplique para comunicar a la gente, para enseñarle a la gente a consumir, a procesar, a vender y a consumir esos alimentos de la mejor manera posible para su salud. Me parece que es un tesoro que hay que conservar y que el progreso estaría en conseguir que todo eso sea hecho de la mejor manera posible. Yo estuve en Ciudad de México para este evento del Congreso, en el Congreso de la Audiencia Pública, y tuve oportunidad de ir a una feria. Fui al Zócalo y había una feria, y yo era absolutamente fascinado de la cantidad de platillos tan deliciosos, tan variados que había allí. No probé mucho porque soy un poco miedoso, porque trabajo mucho en gestión de riesgos de inocuidad alimentaria, pero me pareció maravilloso que exista todo eso y todo eso tiene que existir. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí por la audiencia unas preguntas un poco más específicas, doctor. ¿Es recomendable incluir la tabla nutrimental por porción, además de la obligatoria de 100 gramos? Digamos, a mí sí me parece, francamente, que sería mejor que fuera por porción. Yo creo en eso. Yo creo que sería mejor que fuera por porción. Sí. Si la industria decide usar las dos, me parece que puede ser aceptable si la ley lo permite, etcétera. Pero de repente habría que estudiarlo, ¿no? Es un tema complejo porque habría que ver cómo lo percibe el consumidor. Pero si usted me pregunta, yo sí creo que era mejor las calorías por porción o toda la información por porción que por 100 gramos. Porque hay productos de los que uno se come 2 gramos o 5 gramos. Entiendo el racional que hay detrás de ponerlo todo por 100 gramos. Y es que para todos es una misma base de cálculo. Y supuestamente permite la comparación entre categorías. Pero eso es un espejismo, en mi opinión. La comparación entre categorías es en realidad engañosa, en mi opinión. Por esa razón yo no estoy de acuerdo tanto en que la información se entregue por 100 gramos. Mire, por ejemplo, una salsa de soya. Una salsa de soya en 100 gramos puede tener unos niveles escandalosos de sodio. Pero uno no toma 100 gramos de una salsa de soya. Eso se tomará 5 gramos o 10, que tienen el 10 o el 20 o el 5% de lo que tienen 100 gramos. Y si uno lee por 100 y dice exceso, pues entonces no consume salsa de soya, se priva de la salsa de soya. No. Imagínese usted, mi vida sería muy triste si me privara de la salsa de soya, porque la salsa de soya es maravillosa. Muy bien, gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué otro sistema de referencia hay aparte del NOVA? ¿Sistemas de clasificación de alimentos? Pues el del Codex. Para empezar, el Codex tiene al menos 2 sistemas. El sistema que utiliza en la norma de aditivos, que es un sistema súper estudiado, súper claro, súper basado en la ciencia, y el que utiliza para la aprobación de plaguicidas para alimentos. Hay al menos 2 que tiene el Codex. Entonces, el del Codex sería el primero para usar, obviamente, pero después está Foodex,
que es el sistema europeo. El sistema es súper sólido, súper bueno también. Lingual, el sistema de la FAO, digámoslo así. Luego, señalaría esos tres: Codex de aditivos, Fudex y Lingual como sistemas que vale la pena estudiar y entender cómo es que se arma un sistema. Un sistema tiene categorías o facetas. En inglés la palabra facets. Un sistema de facetas o categorías. Donde las categorías están descritas con total claridad. Y usted, cuando toma un producto cualquiera, sabe dónde clasificarlo. Y si usted quiere buscar en dónde está un producto, sabe cómo recuperarlo de allá. Usted se puede incluir o extraer productos de un sistema de categorías cuando este está bien clasificado. El sistema NOVA no tiene eso. En el sistema NOVA, por ejemplo, el pan puede estar en los alimentos procesados o en los ultraprocesados. ¿De qué depende? No es muy claro. No es muy claro de qué depende. Recuerdo que la otra vez le preguntaron a uno de los autores del esquema, del sistema NOVA, de qué dependería, en una reunión de la Sociedad Belga de Nutrición, a este autor, que es un economista, creo, o algo así, o un antropólogo, le preguntaron cuál es la diferencia entre un pan procesado y un ultraprocesado. Y él respondió que la diferencia básica era la cantidad de gluten, lo cual generó como un poco de hilaridad entre los asistentes, porque se veía claramente que no sabía de qué estaba hablando. La cantidad de gluten es lo que diferencia un procesado de un ultraprocesado. Entonces, en el sistema NOVA no es, digamos, porque hay una definición que no permite diferenciar, que no permite especificar qué alimentos se incluyen allí. Y a cambio de eso, y a falta de eso, entonces lo que hacen es poner ejemplos sobre qué tipo de alimentos son los que se incluyen en esa categoría. Pero va uno a ver los ejemplos y muchos de los ejemplos no cumplen los criterios que dice la definición. Luego el sistema NOVA tiene unas inconsistencias fuertísimas. Aquí estoy leyendo una pregunta que respondo muy rápidamente, que si se puede repetir los sistemas del Codex. Hay uno que está incluido en la norma Codex 192, en el Codex están 192, que es el estándar de clasificación de alimentos, el estándar de aditivos. Lo que hace el Códex en esa norma es clasificar los alimentos en grupos muy detallados, son 16 grandes categorías con una cantidad de subcategorías, muy detallados para decir a qué grupo de alimentos le está permitido qué tipo de aditivos. La otra es la de plaguicidas, no me acuerdo en este momento qué estándar es el que contiene esa clasificación, pero es la que se utiliza para autorizar el uso de plaguicidas en los productos. No es de alimentos procesados, sino es más para la producción primaria. Muy bien. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo entrará en vigencia esta nueva legislación en Colombia? Si yo tengo un producto listo, ¿la puedo aplicar? La norma salió a consulta pública hace pocos días. Está en consulta pública nacional, que termina a finales de agosto, el 27 de agosto. Termina la consulta pública nacional. Después de eso, el ministerio por lo general se tomaría un par de meses para recoger los comentarios de la consulta pública nacional y, si es del caso, hacer modificaciones y sacar una nueva versión a consulta pública internacional. La consulta pública internacional dura 3 meses, entonces eso sería 5 meses a partir de finales de agosto, con lo cual significaría que a finales de diciembre terminaría la consulta pública internacional. De ahí, el ministerio toma otro par de meses para evaluar los comentarios de la consulta pública internacional y ya surte un proceso interno
para la publicación de la norma. Luego, la norma no estará lista antes de unos 7 meses, es mi opinión, pero puede que tome un año más todavía su publicación ya en el diario oficial colombiano. Muy bien, gracias. Otra pregunta que tenemos de parte de la audiencia es, ¿cuál ha sido el efecto del etiquetado chileno, el de hexágonos, en su micro y pequeña industria alimentaria? ¿Cuánto ha sido afectada por este etiquetado frontal? Pues la micro y pequeña. Sí. No tengo información suficiente, la verdad sea dicha, no tengo información suficiente. Lo que yo he sabido proviene más de la industria grande, todo lo que ha costado económicamente hacer esos cambios en etiquetas. También he sabido que al comienzo tuvo un impacto en la decisión de compra, pero después las empresas y los consumidores se habituaron. En Chile pasó una cosa que, digamos, dentro de las cosas que he sabido que han pasado, es que las empresas reformularon para reducir los sellos y empezaron a sacar versiones reformuladas de los productos de toda la vida, de productos tradicionales. Y la gente probó esos productos, pero dijo, no, era mejor el que yo conocía de tiempo atrás. Entonces algunas personas volvieron al otro producto, aunque tuviera más sellos. O sea, de alguna manera, estos cambios en estos etiquetados no han generado los cambios que en realidad se esperaría que generaran. El costo-beneficio de estos cambios, a mí me parece que en Chile no ha sido tan alto, no ha sido tan evidente. Es posible que a largo plazo veamos unos cambios. Es posible que, porque digamos, ya las canas me hacen pensar en un corto plazo, en 2 años, 3 años, pero es posible que para la gente joven, con el paso del tiempo, sí sea mejor un producto que tiene menos sellos, aunque sea diferente al que tiene más sellos, en fin. Pero digamos que eso es una cosa que, como digo, se verá con el tiempo. En principio, lo que sé es que no tuvo un impacto inicial y un impacto económico en el cambio de las etiquetas, pero que al final las categorías recuperaron sus ventas en muchos casos. Hay productos que sí pueden estar un poco golpeados, algunos derivados lácteos. El pan empacado puede estar un poco golpeado, pero es lo que me desconcierta, porque entonces, ¿qué pasa en Chile con el pan? El pan empacado redujo redujo un poco su venta, pero el pan de panadería de barrio aumentó enormemente. ¿Y saben qué pasa? El pan de panadería de barrio tiene más sal que el pan empacado. Pero el pan de panadería de barrio no tiene los sellos, no tiene la información. Entonces el consumidor no sabe eso. Pero usted compara un pan de panadería y un pan empacado, y por lo general, el pan de panadería suele tener más sodio que el otro. Por lo menos en Colombia así es. Entonces, pues, ¿cuál fue el beneficio de ponerle el sello al pan empacado? No mucho. El otro producto que me parece que ha sido impactado son los cereales para el desayuno. Pero estamos hablando de 2 negocios o de 2 productos alimenticios que son sobre todo empresas grandes. Luego no sé muy bien qué tanto en las empresas pequeñas o microempresas. Muy bien, pues ahí ligamos y ya contestó otras 2 preguntas. Una referente a la reformulación de los productos derivado de este etiquetado frontal. Y quisiera que agregara nada más un comentario que está ligado con esta pregunta, pero respecto a México. Respecto a qué impacto podría tener este nuevo etiquetado en la economía y en la industria alimentaria en México. Pero mira una cosa, que yo sí
Quisiera comentar, y quizá con eso también respondo a esta última pregunta, pero quisiera referirme un segundito a la reformulación. Adelante. Yo decía en la presentación que los criterios para establecer los sellos eran lo más restrictivos posibles. Y, por ejemplo, por 100 gramos, la base de cálculo sobre 100 gramos y no por porción, implica que haya más sellos o que sea más difícil retirar los sellos. Luego, cuando la estrategia, cuando los parámetros para definir los sellos son muy restrictivos, la industria dice, pero yo para qué reformulo si de todas formas voy a tener los sellos. Luego, el enfoque muy restrictivo desestimula la reformulación. En Chile y en el resto de países que han usado la estrategia de reducción de sodio, la reducción de sodio sí generó reformulaciones. Pues además porque era obligatorio reformular. Pero no por etiquetado, sino porque era obligatorio reformular. Bueno, inclusive algunas empresas en muchos países de América Latina redujeron sodio antes de que fuera obligatorio. Pero por la reducción de sodio, no por el etiquetado. Pero ahora, para muchas empresas, con esos niveles tan restrictivos, dicen, pero me da lo mismo reformular que no reformular. Entonces, eso es desafortunado. Porque si la industria decide no reformular, la estrategia no sirvió de mucho. O eso desvirtúa parte del éxito con el que han vendido la estrategia. Es que desestimula la reformulación. La industria reformula atendiendo las necesidades de la gente. Pero hay que contar con la industria. Es que lo que a mí me angustia, y yo no estoy defendiendo la industria, ese no es mi papel, la industria tendrá que defenderse solita y ellos tienen muchos quien los defienda. Pero no se puede no contar con la industria en esto. Se necesita contar con, no se puede prohibir a la industria participar de esto. No son los enemigos. Por el contrario, venga, hagamos esto. Es más, si tú miras las estrategias de reformulación que ha habido en América Latina, han sido mucho más eficientes las estrategias que han contado con la participación de la industria que las que han sido dirigidas unilateralmente por las autoridades oficiales. Han sido mucho más efectivas. La industria reformula por las tendencias del consumidor, por las necesidades científicas, pero por obligación es más difícil que reformule si es solo por obligación, pero no va a conseguir nada con la reformulación, pues entonces ¿para qué? No sé si eso responde a la parte de México, pero porque la verdad es que no, pues lo de los octágonos, los hexágonos en México, los octágonos son muy recientes y no he estado en México todavía para verlos. No sabría qué opinar sobre el tema. La última vez fue como en octubre o noviembre, como en noviembre. Y ya no he regresado y adivinen por qué no he podido volver. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, doctor, es, ¿conoce algún estudio que evidencie que el etiquetado frontal ha contribuido para disminuir el sobrepeso y la obesidad? Ninguno, no recomendaría ninguno en realidad, no conozco. No conozco uno que yo pudiera recomendar. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de los alimentos mínimamente procesados que son afectados por el nuevo etiquetado, como por ejemplo las nueces empacadas que tendrán sellos de alta grasa, alto contenido en grasa? ¿Aún sin adición de sal van a tener el sello de alto en grasa? Sí. Porque no estoy seguro de si van a llevar el sello de alto en grasa si no son adicionadas con sal. Mire que en Chile pasó que la mantequilla de vaca
no tiene sellos de advertencia. Pero la mantequilla, la misma mantequilla con sal, tiene sello de grasa y de sal. ¿Sí me explico? La Sí, sola sí, mantequilla no tiene sello, pero la claro. mantequilla con sal tiene los dos sellos de grasa y de sal. No estoy seguro de si en México pasaría lo mismo. Sí, tiene razón. Si no tiene adicionada la sal, no No se le llevaría ese. advierte la grasa, no se le advierte la grasa. Pero si Así se es. le adiciona sal, entonces dice alto en sal y alto en grasa. Bueno, pues Ujú. miren usted, pero mire usted una cosa. Es interesante el ejemplo de las nueces, porque pues yo creo que cualquier persona, o no, mentiras, no voy a poner esa generalización, pero yo creo que es común saber que las nueces tienen grasa. De hecho, muchas de ellas son semillas, luego tienen bastante grasa. Pero eso no las hace, pero resulta que las nueces son consideradas alimentación saludable. Y las personas los veganos y los orgánicos y los que cuidan el peso, son aficionados a las nueces y yo prefiero un paquete de nueces a un dulce o a un confite. Luego, ahí hay paradojas, ¿no? Que da eso. ¿Cómo es que un producto que es tenido por sano puede resultar como marcado como exceso de grasa porque tiene sal? Muy bien. Y doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cómo considera usted, doctor Jairo, que como miembros de la industria podemos compartir nuestro conocimiento a consumidores que tienen a la industria satanizada para hacerlos entender que no somos los malos del cuento? Uf, qué pregunta tan complicada, tan difícil. Eh, yo creo que eso es un trabajo de largo plazo. Yo a la persona que preguntó y a ti y a todos les digo, piensen en qué marcas confían. Piensen que hay marcas de productos alimenticios en las cuales ustedes confían. Piensen por qué confían en ellas. ¿Cómo han hecho esas marcas para ganarse la confianza? La credibilidad. La industria lo puede decir, pero para que sea creíble, tiene que ganarse la confianza de la gente. Credibilidad y confianza no es lo mismo. Si la industria, y hay muchas industrias afortunadamente que gozan de la confianza de la gente. Si la industria, si la gente confía en la industria, cree lo que la industria le dice. Pero si la gente no confía en la industria tiene que ganarse primero la confianza para que le crean. Y la confianza se construye con el tiempo y con acciones concretas, con transparencia, con estabilidad, con autenticidad, con buenos productos. La confianza se construye como una relación de personas, pues con el novio, con la novia, con los hermanos, con los amigos, con los vecinos, la confianza se construye. Entonces, si la industria no la tiene, necesita construirla para que después le crean. Recuerdo en una crisis un experto en redes decía, una persona en la que yo no conozca, a la que yo no conozca, me cuesta trabajo creerle. Pero si a mí me lo dice alguien en quien yo tenga confianza, le creo.
Hasta plata le presto, decía el muchacho. Luego hay una relación fuertísima entre credibilidad y confianza. Bueno, me parece que ya usamos del tiempo de la gente, Celeste, ya pasamos de las 12:30. Han sido todos muy amables. Muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a acompañarnos en los siguientes webinars que van a estar siendo publicados en la misma página de la AMECA y Hablemos Claro por todas las redes sociales para que nos acompañen. Doctor, muchas gracias por su perspectiva, sus comentarios muy valiosos y tenemos muchas felicitaciones por parte de la audiencia, muy contentos de estar presentes, de estarlo escuchando. Bueno, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía al comienzo, gracias por haberme permitido compartir estas ideas con el público de AMECA. Un placer hacerlo. Y a la orden siempre. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguirnos en los siguientes webinars. Gracias, doctor. Hasta luego. Igual.